Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a esta nueva sesión de nuestra materia de literatura clásica grecolatina. Y el día de hoy vamos a estar comentando, más bien vamos a hacer una introducción a la poesía homérica, donde, vamos a revisar varios conceptos como, qué es la poesía épica, cuáles son los rasgos esenciales de ella. Después, ya consideraremos qué es la poesía homérica y nos adentraremos en la figura de Homero. Entonces, vamos a comenzar, y lo primero es que, el término épica, proviene o procede del griego epos, que significa narración. Y por lo tanto, la poesía épica es por lo tanto una poesía narrativa, y relata las hazañas de los héroes del pasado, y la épica es la obra de un aedo. Y un aedo era simplemente un cantor que recopilaba, transmitía y conformaba los relatos que se habían ido contando a lo largo de los años en la memoria colectiva. Los cantores, como esta representación que ven aquí, estaban acompañados por una lira, y no disponían ellos de un texto prefijado, sino que crearon sus obras en cada oportunidad, solo valiéndose de su conocimiento de los mitos y de aquellas fórmulas estandarizadas con las que podían adaptar o adaptarse conjuntamente a muchas acciones y acontecimientos. Estas fórmulas les permitían recordar más fácilmente sus composiciones, y también tenían el fin de que la gente las pudiera recordar. Ahora, la sobremesa era el lugar preferido para escuchar a los aedos. Así ocurre en la Odisea. Seguramente en sus lecturas ya pasaron por el primer canto, y ahí en los versos 225 al 229 y luego unos 100 versos más tarde, tiene lugar una sobremesa donde se reúnen los hombres para escuchar el canto del aedo que está por ahí. Aunque también los aedos entonaban sus poemas en las plazas públicas, y su labor era apreciada y eran además sujetos de honores. De hecho, en las grandes fiestas panateneas, siempre hay que se celebraban cada 4 años, siempre tenía hay un lugar, el canto de la Ilíada, y un aedo entonaba aquello. Un poquito de eso nos cuenta Pausinas en su historia de la descripción de la Grecia, y también un poquito de eso encontramos en Ión, este diálogo de Sócrates donde él está conversando con un cantor, y hay un momento en que le dice que siente cuando toda aquella gente lo está viendo y está llorando, se enternece o queda asombrada en su canto, ¿no? Bien, hay algunos rasgos esenciales que tiene la épica. No los pueden notar aquí todos, esos los van a tener que ir ustedes escribiendo. Y el primero de ellos es que relata grandes gestas o los hechos heroicos del pasado. Por lo tanto, la acción suele desarrollarse en un contexto bélico. Otra de sus características es que también está asociada la poesía épica a la historia griega. Y el protagonista de esta poesía narrativa es un héroe que encarna los ideales colectivos de una determinada época. Recuerden que en una de nuestras sesiones anteriores vimos cómo un héroe encarna todos estos ideales, de tal manera que al conocer al héroe, conocemos a la sociedad que creó y que celebró a ese héroe, ¿no? Por supuesto, la poesía épica incorpora temas mitológicos, así que es habitual que los dioses intervengan en la acción. También utiliza una lengua literaria, una lengua también artificial, es decir, que se crea para el fin que se está persiguiendo, y una lengua que quizá nunca llegó a hablarse, y a veces está
plagada pues de frecuentes arcaísmos. Utiliza solamente un tipo de verso, que para el caso de la Ilíada y de la Odisea es el hexámetro dactílico. Y bueno, dentro de las fórmulas épicas que ya les había hablado, que facilitaban la comprensión de la historia, bueno, tenemos el epíteto épico, que esta es una expresión fija cada vez que se menciona un nombre. Por ejemplo, algunos ejemplos de epítetos sería, por ejemplo, bueno, Aquiles, el de los pies ligeros, ¿no? Por ejemplo, o también puede ser Zeus, el amontonador de nubes, ¿no? Que generalmente pues están acompañando a un hombre. También otro de los rasgos o de estas fórmulas épicas son las repeticiones que se usan para narrar la misma situación, y a veces son versos enteros. Seguramente en su lectura de la Odisea se han encontrado con algunos fragmentos en los que suena muy semejante a lo que ya leyeron anteriormente. Quizás se han preguntado, bueno, ¿dónde yo leí esto? O leí palabras muy semejantes, porque estamos leyendo traducciones. Yo ya leí palabras muy semejantes atrás. ¿Por qué no? Bueno, es que los aedos utilizaban estas repeticiones pues para facilitar no solo la comprensión de la narración, sino también para simplemente organizar de esa manera su poesía, y que por supuesto también quedará fijada en el público, ¿no? En la colectividad. Y otro de estos últimos rasgos de las fórmulas épicas pues era la intervención final de un narrador tras las palabras de un personaje. Entonces a veces el narrador aparece por ahí diciendo así dijo, o dijo de este modo, y son pequeñas intervenciones que tiene el narrador dentro de la épica, ¿no? Habiendo dicho esto, podemos pasar entonces a considerar lo que es la poesía homérica, que de hecho ya habíamos comentado un poquito y muy brevemente. Bueno, cuando hablamos de la poesía homérica, nos referimos a dos poemas épicos, que son la Ilíada y la Odisea. Ambos poemas pues fueron celebrados y venerados por los antiguos griegos como la piedra angular de su civilización. Esta piedra angular, bueno, hay un poco de debate sobre a qué se refería. Por ejemplo, tenemos los arcos. Entonces está un arco por ahí y hay una piedra que está aquí, que es la que está soportando toda la presión que están haciendo las piedras de aquí abajo. Y esta piedra pues prácticamente si se cae todo se viene abajo. Esa es una interpretación de la piedra angular. La otra es precisamente la primera piedra que se pone para levantar o erigir sobre ella una construcción. Con lo que para los griegos pues fue fundamental para su civilización. Es donde descansaba todo lo que implicaba o todo su significado como civilización. Ahora, debido a su prestigio, la Ilíada establece la definición de lo que consideramos poema épico. De hecho, todos los rasgos que dijimos anteriormente prácticamente se encuentran o los podemos localizar en estos dos poemas, en la Ilíada y en la Odisea. Así que para la definición de poema épico, vamos a decir que se trata de un poema extenso de un ámbito amplio, compuesto en un lenguaje poblado de arcaísmos y de estilo elevado, que trata los hechos maravillosos de los héroes. Ahora, estos hechos estaban destinados a propiciar una sensación de maravilla o de asombro que es difícil comprender para nuestras mentes modernas, especialmente cuando los términos maravilloso y asombro pues han perdido mucho de su significado original. Así como al término héroe, como ya comentamos en el video anterior, le ocurre lo mismo. Es necesario extenderlo de su significado actual para poder comprender lo que los griegos querían decir por héroe.
Habiendo dicho esto, entonces podemos pasar a considerar a Homero. Aquí hay el busto famoso del que se cree que es una representación de Homero. Ahora vamos a hablar un poquito de su figura, la figura mítica que hay alrededor de él. Y bueno, Homero simplemente así fue un aedo también. Y bueno, para los griegos del siglo V a.C., los dos poemas épicos fueron la creación de un maestro del canto llamado Homero, que había vivido algunos siglos atrás. Entonces, en una línea cronológica, estamos alrededor del siglo V, en la época clásica, y bueno, Homero se habría vivido al menos unos 2 siglos atrás, y él narrando, a su vez, hechos que habían ocurrido aproximadamente 1200 años antes. De hecho, creían los griegos que Homero había sido contemporáneo o casi contemporáneo, a lo mejor se habían llevado unas 10 décadas de diferencia con el otro gran maestro cantor que había sido Hesiodo. Entonces, también por esta época citamos a Hesiodo, a quien de hecho ya leímos y ya comentamos. A diferencia de este último, Homero, de Homero no tenemos ninguna información que pueda construirse como información histórica que pueda provenir de la Ilíada o de la Odisea. De hecho, prácticamente no se puede decir que tengamos evidencia de Homero, o al menos al tipo de evidencia a la que estamos acostumbrados. Lo que sí sabemos con seguridad es que los griegos del periodo clásico consideraron a Homero y a Hesiodo sus primeros autores y los fundadores de la literatura griega. E incluso, como ya lo hemos referido, ambos son considerados por Heródoto la base de la civilización griega. No es para menos, pues con ellos se tiene la primera exposición definitiva acerca de quiénes son los dioses y sus historias. Ahora, es necesario que nos preguntamos, bueno, ¿quién fue Homero? Si bien eruditos como Aristóteles o como Heródoto lo trataron como una persona, es decir, como un único individuo, hay que reconocer que fue una práctica muy común de los griegos antiguos atribuir cualquier logro de la sociedad, incluso si éste había tomado lugar durante mucho tiempo, a la innovación personal de un héroe cultural del que imaginaban había hecho su monumental contribución en las épocas más remotas de la cultura. Es decir, si había un cambio que podía tomar varios siglos, por ejemplo siglo VII, siglo VI, luego siglo V, si había tomado varios siglos, ellos pensaban que había estado por aquí un individuo cultural, como Homero, al que le atribuían la creación de eso que a ellos les encantaba tanto, ¿no? Así que Homero bien puede ser la creación de un personaje individual, pero en realidad es el trabajo de una colectividad que fue puliendo el modelo épico a lo largo de los siglos. Eso quiere decir que para la época en la que se escribe la Odisea, siglo VII, posiblemente de algunos siglos para atrás, se empezó a desarrollar, lo voy a decir así, es un término que no me gusta porque no se aplica muy bien a las artes, fue evolucionando la poesía épica hasta que llegó a su punto álgido, a su punto más célebre, precisamente con la creación de la Ilíada y la Odisea. De hecho, la evidencia interna de los versos homéricos, tanto en su desarrollo lingüístico como en sus referencias datables, apunta a una evolución del canto homérico que abarca un vasto periodo que duró quizá hasta 1000 años. Es decir, que seguramente los hechos narrados supuestamente en Troya de 1200 años quizá fueron más atrás de esto, quizá más allá de 3 milenios se habrá llevado a cabo esta guerra, si es que por supuesto existió. Y bueno, que se extiende desde el segundo milenio antes de nuestra era. Y en todo este periodo pues culminó en una fase estática que duró alrededor de 2 siglos,
y bueno, enmarcada por una etapa formativa en la última parte del siglo VIII a.C., donde la épica, bueno, pues ya fue tomando su forma actual, y en una etapa definitiva a mediados del siglo VI, donde la épica alcanzó su forma final. En este sentido, se explicaría por qué muchas ciudades-estado griegas se atribuyeron la patria de Homero. O sea, cuando varios atribuyen la figura de Homero como su patria, más bien esto está argumentando a favor de que el proceso o el desarrollo de la épica fue lo que se fue desarrollando en distintos momentos, y que seguramente en cada ciudad hubo alguna innovación con respecto a los predecesores. Por otro lado, por supuesto que es muy jugoso o muy incluso asombroso atribuirle la creación definitiva de la Ilíada y de la Odisea a un solo autor. Porque si es así, bueno, estaríamos delante de una de las figuras más asombrosas de la literatura. Porque hay que entender que estas dos obras se remontan a una época que es anterior a la formación de las bibliotecas y al comercio del libro. Por lo tanto, eso quiere decir que la Ilíada y la Odisea fueron compuestas completa o sustancialmente sin la ayuda de la escritura por un poeta o poetas analfabetos y para públicos que no sabían leer y sin fines literarios. Es como si hoy le pidiéramos a una persona que es analfabeta, que no conoce los libros, que nunca ha leído uno de ellos, que está lejos siquiera de conseguirlos, le pidamos que haga un poema, además épico, y que además sea muy bueno, y que defina y que le dé identidad a toda una sociedad. Ahora, también estamos en la creación de este poema, recuerden, siglo séptimo, incluso siglo VIII. Estamos a 300 años antes de que los grandes dramaturgos trágicos aparecieran. Nos referimos a Esquilo, a Sófocles, a Eurípides. Y además estamos en un momento en el que la escritura no se había aplicado seriamente a las ciudades griegas. Y si existía, bueno, era simplemente para registrar datos, cantidades, etcétera, ¿no? Ahora, podemos pasar a otro tema relacionado con la poesía épica de Homero, y es hablar de su proyecto unificador. El tema de la Ilíada atestigua la primacía cultural de Homero en la civilización griega. Y el tema de esta epopeya no solo es la ira de Aquiles, aunque este es su tema principal, pero no es el tema en particular y la era de los héroes en general. La Ilíada pretende decir todo lo que vale la pena decir o que es digno de decir acerca de los griegos. Ahora, no es que la Ilíada los llame griegos, más bien son los griegos de un pasado remoto a los que Homero nombra aqueos, argivos o los dánaos, palabras que Homero usa intercambiablemente para referirse a los ancestros de los griegos, cuya sola existencia es para los griegos la base de su propia identidad e identificación como pueblo. Es como si la Ilíada fuera un espejo para los griegos del presente, o una imagen arquetípica de ellos, e incluso una imagen que sirve como una autobiografía. Entonces hay que entender eso, que la Ilíada prácticamente está existiendo como una autobiografía para los griegos del presente. ¿A qué presente me refiero? Al del siglo V. Ahora, esto es importante porque si bien una lectura superficial presenta a los aqueos a la ofensiva, de una manera atenta nos encontramos que también se encuentran a la defensiva tratando de evitar la ira de Héctor, el líder guerrero de Troya. Y para eso podemos considerar el siguiente pasaje que se encuentra en la Ilíada, en estos versos. Aquí dice Héctor: mas cuando esté ya junto a las huecas naves, que no haya olvido entonces del abrasador fuego, así incendiaré las naves y las mataré a los propios argivos junto a ellas, despavoridos por el humo. Entonces, como se ve, los ancestros griegos están al borde de la extinción, porque si sus naves son incendiadas, pues nunca ellos van a regresar a casa, y la supervivencia para un pueblo marítimo, por lo tanto, está en juego. Ahora, ¿pero qué es la nación griega? Bueno,
Hace unas sesiones, en una lectura que les había compartido, hablamos que los griegos no eran una nación. Además, aplicar el término nación a la Grecia en la que son creadas la Ilíada y la Odisea, pues resulta incongruente, y además que vimos que resulta falso. La fragmentación de Grecia en esa era tan pronunciada que es difícil, si no imposible, encontrar una genuina instancia que cohesionara culturalmente a los griegos. Sin embargo, tenemos algunas excepciones que cohesionaron a los griegos. Tenemos en primer lugar a los Juegos Olímpicos. Tenemos también el oráculo de Delfos y, por supuesto, y quizá de manera obvia, pues tenemos el legado poético de Hesíodo y de Homero. De hecho, las obras de este último pueden considerarse una síntesis cultural que integra el diverso patrimonio institucional de la pluralidad de las ciudades-estado. Ahora bien, no había lugar donde más se mostrara la diversidad que en el ámbito de las prácticas religiosas. La evidencia arqueológica ha arrojado numerosas comprobaciones de que las prácticas religiosas fueron dramáticamente diferentes. Sin embargo, en la Ilíada y en la Odisea, los dioses hablan de una forma en que se funden las distintas percepciones y sensibilidades culturales de las ciudades-estado griegas. Muchos han asumido erróneamente una actitud irreligiosa de Homero hacia los dioses, pasando por alto que dicha actitud no es sino un edificio que se ha formado a partir de la diversidad de las prácticas religiosas. Entonces, ¿cuál fue el propósito de Homero al componer la Ilíada y la Odisea? Bueno, es la unificación de los pueblos helenos. Estábamos en un momento del que les decía, pues estaban ellos muy separados. Así que Homero, muy inteligentemente, va a hablar de cada uno de los dioses, de Zeus, de Apolo, de Atenea, de Hera, de Festo, de Ares, de Afrodita, de todos ellos. Y no va a hablar a veces particularmente de ellos tratando de satisfacer a todas las ciudades-estado griegas, no, sino que va a ser una síntesis de todo ello a fin de que todos los helenos se pudieran identificar en la Ilíada y en la Odisea, de tal manera que de hecho ellos van a terminar por asociarse, por identificarse y por considerar a estos textos su autobiografía. Y por supuesto, para nosotros también estos textos son importantes porque estamos delante de dos textos que influyeron notablemente en Occidente y en toda la literatura posterior. Bien, entonces esto es lo que queríamos tratar como una simplemente introducción a la poesía homérica. Vamos adelante a comentar un poquito más sobre la Ilíada y dejaremos para nuestra sesión sincrónica nuestros comentarios sobre la Odisea. Entonces nos vemos en el siguiente video y que pasen muy buen día. Hasta luego.